Bueno, por el momento en este comité de supervisión se está exponiendo cuáles son las cuestiones que tendrían contra Joe Biden para poder usar como base en este impeachment. Hablan de los negocios de Hunter Biden, de si Joe Biden, su padre, estaría relacionado en algo de lo que habría hecho su hijo y si habría utilizado su posición de poder para facilitar esos negocios. Adrián, Luis, vuelvo con vosotros para ir analizando un poco lo que vamos conociendo. Sobre todo entiendo que la base que tienen los republicanos contra Biden son los negocios de su hijo Hunter. ¿Con esto pueden sacar adelante un impeachment, Adrián? Bueno, es una cuestión de prueba, ¿no? Evidentemente hay indicios muy importantes de que, por un lado, Joe Biden tenía conocimiento de estas actuaciones de su hijo, de Hunter Biden, y por otro lado hay cada vez más indicios, como acabamos de escuchar, incluso de ayer mismo están saliendo indicios o referencias continuas de que no solo Joe Biden no solo tenía conocimiento, sino de que estaba directamente implicado en las operaciones. Pero, claro, aquí hay una cuestión, en principio, una cuestión de prueba. Pero no nos podemos olvidar de que el impeachment al final es un procedimiento político, ¿eh? Y que esas pruebas deben ser la base de ese procedimiento político, pero no es un procedimiento judicial, con lo cual al final va a haber siempre una interpretación política de si los datos que existen son suficientes o no para acreditar la responsabilidad de Joe Biden, del presidente. Claro, pero si no tiene que haber ninguna resolución judicial, entonces, siempre y cuando los políticos consideren lo que acabas de decir, Adrián, entonces podría haber un caso contra Joe Biden y podría fructificar ese impeachment. ¿Adrián? Sí, bueno, vamos a ver. En teoría sí, evidentemente. Otra cosa es que estamos en un contexto político muy especial y hay que tener en cuenta que, en principio, los republicanos bueno, tienen un control de una de las cámaras, no de la otra cámara, y por otro lado hay una cuestión de voluntad política. Es decir, está claro que esto puede ser un instrumento muy importante para desgastar al Partido Demócrata y desgastar a Joe Biden. Pero no está nada claro que a los propios republicanos les interese que salga adelante finalmente el procedimiento de impeachment, teniendo en cuenta que lo que conseguirían es, en todo caso, sustituir a Joe Biden por otro candidato. Y nosotros solemos decir que difícilmente puede haber un candidato demócrata peor que Biden, que tenga o que vaya a tener cara a las elecciones una imagen todavía peor. Kamala Harris tiene una imagen fatal en el país, pero incluso va a ser esa imagen cara a las elecciones, va a ser una imagen más seria que la de Joe Biden. Por lo tanto, lo que parece que por lógica que les interesa a los republicanos es iniciar este procedimiento, utilizar el procedimiento como una estrategia de desgaste, pero que al final, si cara a las elecciones, sea el propio Joe Biden el candidato demócrata. Muy interesante esa reflexión que hacías, ¿no, Adrián?, sobre si realmente a los republicanos les viene bien o quizá no tanto cargarse, entre comillas, a Biden. Luis, ¿estás de acuerdo también con que quizá deberían dejar que todo siguiese su curso y que finalmente la edad, por ejemplo, de Joe Biden, los lapsus que ha tenido, hagan que caiga un poco por su propio peso? Bueno, sí, en parte sí y en parte no. A ver, es verdad que Joe Biden tiene una popularidad baja, que, bueno, pues Adrián decía que era el peor candidato posible para los demócratas. Puede ser así. También es verdad que la sucesora natural, por seguir un poco el escalafón y la jerarquía de poder en Estados Unidos, que sería Kamala Harris, pues tampoco tiene una reputación o una percepción pública que sea mucho más elevada que la de Biden, sino que parece ser todo lo contrario. Pero aquí hay una cuestión y es importante, y es que quien defiende el partido es Joe Biden. Es decir, en el sentido de que quien defiende el poder es Joe Biden. Y en esto no estamos hablando de un presidente como Donald Trump que quiere volver a conquistar el poder, sino que quien juega la baja del poder y quien tiene esos recursos y toda la maquinaria del poder a su servicio, tanto en el buen sentido como en el malo, es Joe Biden. Por esa parte, yo creo que, bueno, pues muchos demócratas pueden optar por preferir a Biden como sucesor o como candidato natural del Partido Demócrata. Es una tónica que en Estados Unidos siempre el presidente en ejercicio
es el candidato del partido al que pertenece, lo han sido todos los presidentes anteriores. Puede ganar o no la reelección, eso es otra cuestión y depende del electorado estadounidense, del electorado y del colegio electoral, que es al final quien decide la presidencia. Pero dentro de los partidos, tanto del republicano como del demócrata, hay una especie de norma no escrita que dice que el presidente en ejercicio opta a la reelección y, por tanto, en ese sentido, yo no veo a los demócratas con la intención de romper a día de hoy con esa regla, que ya digo, es una regla no escrita, y, por tanto, allanar o permitir que Biden, tanto para bien o para mal, sea el candidato del Partido Demócrata. Algún contendiente habrá, esto siempre pasa, de algún político desconocido que opta y que se postula a luchar contra el presidente en ejercicio, pero por un poco tener ese minuto de gloria. No son candidatos fuertes con capacidad para desafiar la nominación partidista del presidente que defiende la presidencia, ¿no? Por tanto, en ese sentido, no hay visos de que pueda ser eso. ¿Cómo la biología puede afectar en esta carrera electoral? Bueno, pues si Joe Biden da muestras de que tiene incapacidad manifiesta para el ejercicio del poder, pues no haría falta ni siquiera un proceso de impeachment. Podría el propio gobierno inhabilitar al presidente cuando está acreditado, pues, por ejemplo, a través de un informe médico contrastado, corroborado y fundado, de que el presidente no tiene las facultades, en este caso mentales, para ejercer la presidencia y, por tanto, el relevo hacia la vicepresidenta sería casi de manera inmediata y de manera natural. Bueno, seguimos viendo, por cierto, mientras tanto, imágenes que nos van llegando desde el Congreso, desde el Comité de Estados Unidos, a ver si nuestros compañeros pueden ponerlas, porque ahí estábamos viendo alguna que otra pancarta, que bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Esto de la política al final es un show, lo es en España, lo es en el Reino Unido, más que casi en cualquier sitio, y también lo está haciendo en Estados Unidos. Dejadme un segundito que deje este tema en paréntesis.